Saludamos cordialmente a todos los hermanos, a todas las hermanas y a todos los auditores. Y continuamos con esta serie maravillosa de Alimento Diario, cuyo título de esta semana es Matrimonio, de la serie Entonces vendrá el fin, volumen 5. Los obreros del final de la era de la Iglesia. Autor Pedro Don. Semana 1, día jueves. Lectura bíblica de hoy la encontramos en Génesis capítulo 2, versículos 21 al 24. Y el versículo de oración está en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 21. Disfrutemos juntos leyendo este versículo con oración. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste, Señor Jesús, para que todos, amén, para que todos sean uno, aleluya, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, amén, para que el mundo crea, alabado sea Dios, que tú me enviaste, Señor Jesús. Le alabamos, oh Dios, esta mañana por este versículo, que todos seamos uno, como el Padre, el Hijo y el Espíritu. Así también oramos para que nosotros seamos uno en ti, y también para que el mundo crea que tú eres el enviado de Dios. Amén. Hoy presentamos la unidad de medida de la edificación. Como hemos visto, nuestro objetivo en esta semana es buscar los principios de la palabra para el matrimonio y aplicarlos en la edificación de la iglesia. En ese sentido, la Biblia nos revela las conexiones entre el deseo original de Dios en la unión del hombre con la mujer, en Génesis capítulo 2, versos 21 al 24, y la edificación de la iglesia en el libro de Efesios capítulo 5, versículos 31 al 32. En Génesis, Adán durmió para que de su costilla Eva fuese edificada. Esto es una figura de la muerte del Señor Jesús en la cruz, y de su costado, de donde fluyeron sangre y agua. Juan capítulo 19, verso 34. La sangre fue vertida para liberarnos de la potestad de las tinieblas, del pecado, y así traernos esta gran salvación. El agua representa el fluir de la vida de Cristo por medio de su palabra para edificar la iglesia hoy. La palabra es el medio por el cual el Señor nos traslada de la naturaleza terrenal a la naturaleza celestial, con la intención de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Efesios capítulo 5, verso 27. Ya sea en la iglesia o en la experiencia conyugal, aquellos que siguen estos principios de la edificación no se acomodan a las experiencias del pasado, llenos de arrugas, ni se
enorgullecen de las victorias del presente, sino que mantienen siempre un corazón de santidad y procuran lavarse constantemente en la palabra. Además, la unión entre el marido y la esposa necesita ser tan fuerte como la unión entre Cristo y la Iglesia. El secreto para quien quiere vivir una vida matrimonial con Cristo está aquí. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con el Señor Jesús. Primera de Corintios capítulo 6, verso 17. La unión final que Dios desea en esta tierra es la unión entre Cristo y la Iglesia. Y para que eso ocurra, así como el hombre y la mujer deciden unirse en la carne, nosotros también debemos unirnos al Señor, pero en el Espíritu. Esta es la voluntad de Dios. Desde que Jesús nos fue presentado como Emmanuel, Dios con nosotros. Mateo capítulo 1, verso 23. El deseo del Señor Jesús por su plena unión con la Iglesia también puede ser visto en su última oración, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Juan capítulo 17, verso 21. Muchos cristianos desean saber si serán capaces de reconocer a sus familiares cuando estén en la era venidera. Sí, los reconoceremos, pero más importante que eso es saber que en aquel día estaremos tan sumergidos en la unidad de Cristo con el Padre que nuestro amor por los demás será tan intenso y pleno que la conexión con Dios y con todos será total y plena. Usted no solo amará más a sus familiares, también amará mucho más a todos, pues seremos puestos dentro de esa unidad, la unidad del Hijo con el Padre. En aquel día estaremos totalmente sumergidos en el amor, al punto que al compararlo con el gran amor que sentimos hoy por nuestros familiares más cercanos, es poco. Tendremos un amor intenso unos por los otros. ¡Aleluya! ¿Esto no le parece que es algo maravilloso? Amados auditores, además vemos en la porción de la oración de Jesús que la gloria del Señor tiene una fuerza que opera en dirección a la unidad de la Iglesia, a su edificación. El objetivo de esa obra no es simplemente proporcionar a los cristianos una buena vida aquí en la tierra. La edificación y la gloria del Señor tienen el propósito de perfeccionarnos en la unidad. Esta es la unidad de medida de la edificación. Si queremos saber cuánto realmente estamos edificados, basta mirar cuánto de la unidad de Cristo con el Padre existe en nuestro medio. Mientras nosotros somos más edificados, más seremos uno. Por último, como resultado final de esa edificación, tendremos la plena unión de Cristo con la Iglesia en la Nueva Jerusalén. Y oí una voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Señor Jesús. Apocalipsis capítulo 21, verso 3. La traducción de la Biblia de Jerusalén al final de este pasaje es: Dios con ellos será su Dios. Nuestro Dios en la eternidad
futura será el Dios con los hombres. La edificación que experimentamos tiene como objetivo introducirnos hoy en la unidad del Padre con el Hijo, para que al final disfrutemos plenamente de esa unión. ¡Qué privilegio estar unidos para siempre a nuestro Cristo, nuestro Salvador y Dios! Ese será nuestro destino. ¡Aleluya! ¡Qué maravilloso mensaje tuvimos hoy! Mañana continuaremos con este precioso mensaje. Pregunta para hoy: ¿cómo puede medir el nivel de la edificación en su matrimonio y en la iglesia en su ciudad? Que todos tengan un día lleno de amor, de alegría y de grandes bendiciones. Amén.